Hola, ya estamos por aquí. Esta semana, un martes, el jueves haremos otro directo, esta semana vamos a hacer dos. Hoy es interesante lo que vamos a hablar. Nos han pasado el contacto de Mario Redondo. Creemos que es tremendamente importante el directo que vamos a hacer hoy porque nos puede ayudar a ser proactivos, ¿no? A veces tenemos cáncer pues porque sí, o a veces porque nacemos con una mutación genética heredada, que es el caso, ¿no?, de las asociaciones de pacientes como la nuestra, con el cáncer hereditario. Pero sí podemos hacer algo, no todo el mundo desarrolla la enfermedad y a veces podemos hacer algo para evitar tener la enfermedad o para evitar tener una recaída o volver a repetir un cáncer, ¿no? Él es Mario Redondo, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte y es especialista en ejercicio físico y cáncer. Yo destacaría, porque es importante, pues la experiencia que tiene, 7 años con pacientes oncológicos, pacientes que están en ese momento padeciendo la enfermedad o pacientes que han sobrevivido al cáncer, ¿no? En cuanto esté por aquí, que ya lo tenemos, mira, ya se ha unido, lo vamos a invitar a compartir pantalla. O Mario, si tú nos solicitas, pues ya está, también, igual, ya lo tenemos por aquí. Hemos recogido algunas de las preguntas que nos habéis ido haciendo. Y por otro lado, mira, ya tenemos aquí. Ya estoy aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Antes de nada, mil gracias por tu tiempo y por estar este ratito con nosotras, ¿vale? Te hemos investigado así un poco buscando, nos pasaron tu contacto y me parece interesantísimo todo lo que hemos ido viendo de ti. Y si te parece, explícanos un poco para que te conozcamos un poco, pues, quién eres. Y yo ya he dado el titular importantísimo, 7 años de experiencia clínica y real con pacientes oncológicos, ¿no? Creo que es tremendamente importante y esperanzador, pues, además. Sí, pues lo que acabas de comentar básicamente, que yo de profesión soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y fisioterapeuta, y a raíz de un caso de una mujer joven de cáncer de mama metastásico, que el problema realmente era el cáncer, no era otro, empecé a leer y a formarme un poquito en el tema y a trabajar cada vez más y más con este perfil de personas, ¿no?, de pacientes. Y en este caso me llama bastante la atención la asociación y todo esto también, lo que tenéis montado por el perfil que tiene y la cobertura que da el perfil de paciente en concreto que tenéis, que considero que no es fácil, o sea, no es fácil porque es bastante... yo, sobre todo, a mí me llama mucho la atención mujeres jóvenes, siempre con algún tema, ¿no? Por ejemplo, con alguna mutación del BRCA1, BRCA2 y todo esto, la toma de decisiones que tienes que hacer tan temprana sin saber ni haberte planteado nada. Tengo, de hecho, una paciente muy joven, que tendrá 26, que va a empezar ahora, que ha empezado con todo el lío de pues la mastectomía. Bueno, tuvo un dolor en el pecho, lo biopsiaron, es cáncer, y ahora tienen que hacerle los test genéticos. Y claro, con 26 años tú no te habías planteado si quieres tener hijos, si no quieres tener hijos, si te quieres quedar embarazada, si vas a guardar los óvulos, y todo eso, sinceramente, me parece un mundo y algo que la gente tiene que saber. Y en este caso, en lo mío, qué rol protector o qué beneficio te aporta el ejercicio, que realmente, independientemente de tu diagnóstico y tu caso y tu condición de salud, siempre va a ser un beneficio, siempre va a ser mejor que te muevas y hacer ejercicio que no hacerlo. Pero bueno, ahora la idea es que me preguntéis un poco y yo intente contestaros a las preguntas. Pues mira, celebro lo que has dicho porque es cierto. Nosotras hasta ahora estábamos un poco como diciendo, estoy condenada, tengo una pistola aquí, me ha salido una mutación genética y la sensación es no tengo nada a mi alcance que pueda hacer. O aunque sí que a veces decimos, hay secretos a voces, ¿no? Se oye, pues haz vida saludable. Vida saludable es hacer ejercicio, come bien y cuídate y ya está, claro, ¿no? Pero piensas, bueno, sí, hay mucha gente que hace vida saludable y padece cáncer y gente que hace de todo y vive hasta los 99 años. Y tras eso nos ocultamos o pensamos que no tenemos nada que hacer, ¿no? Claro. Yo empezaría, si te parece, porque es verdad que en nuestra asociación hay muchísimas personas y chicos, que también los hay, que están sanas y que se enfrentan a decisiones que, como tú bien dices, son duras, no solo por el tema de obligarte a si quieres tener hijos ya o no, por el tema de la selección embrionaria o por el miedo a pasar la mutación, sino por tomar una decisión drástica que no es tan sencillo como estirparte las mamas con las complicaciones que conlleva. Y a lo mejor no padeces cáncer nunca, o a lo mejor no haces nada y padeces un cáncer muy joven. Entonces, el ser proactivo y hacer directos como el que vamos a hacer ahora contigo, en las que se pueda ver que sí se puede prevenir y hay muchas cosas que hacer, pues yo creo que nos puede dar un chute de energía. Pero no quiero olvidar a muchísimas chicas que tienen la mutación, que también están en nuestra asociación, pero están padeciendo cáncer y tienen la enfermedad ahora mismo, ¿no? Claro. Y creen que no hay nada que hacer. Si te parece, aparte de las preguntas que yo he tenido, yo empezaría preguntándote
pues lo más duro, ¿no? Estamos en quimioterapia, tenemos quimioterapia. ¿Qué nos aconsejas? ¿Por qué es bueno hacer ejercicio? Porque no lo entendemos. Hemos Claro. oído si hay que hacer Es que- cardio, si hay que hacer pesas, ¿qué es lo que hay que Sí. hacer? Porque tenemos un lío Mira, y un caos en generalmente mente. una de las cosas que yo lo entiendo personalmente porque yo me dedico al tema, entonces tú no puedes bombardear de información a una persona que no entiende de nada, que no tiene bases, yo qué sé, de fisiología, de biomecánica, de bioquímica, yo qué sé, de todo esto. Entonces, para hacerlo así sencillo y rápido, tener en cuenta que esto se ha visto en la literatura científica, que las personas que acarrean o que poseen mayor cantidad de masa muscular y sobre todo fuerza muscular tienen menor toxicidad al tratamiento. Entonces, si tú eres una persona que se va a enfrentar a una quimioterapia, pues es bastante interesante que entrenes la fuerza, ¿vale? Que tienes tus músculos. ¿Para qué? Para limpiar, eliminar y erradicar esa toxicidad que puede ser de muchos tipos. Puede ser hematológica, que hay gente que sufre anemia, que sufre neutropenia, trombocitopenia o que tiene, por ejemplo, hepatotoxicidad o el hígado con un poquito de toxicidad, que es lo que ve el oncólogo generalmente cuando hace una analítica antes de darte una quimio. Él pide un hemograma, una bioquímica y en función de eso decide si te da el ciclo o no, en función de cómo está el estado general de tu organismo. Por tanto, hacer ejercicio físico, sobre todo en este caso voy a recomendar el trabajo de fuerza, así como llevar una buena ingesta de proteína, ¿vale? Hacer también se recomiendan muchas veces los ayunos que se está planteando previo a la quimioterapia para no saturar tanto el sistema y los órganos. Y todo este tipo de estrategias van a permitir que el cuerpo esté más preparado para tolerar ese tratamiento, que no deja de ser tóxico. O sea, por mucho que te No. lo quieran vender, no, bueno, la quimioterapia es selectiva, sí y no. O sea, al final se lleva por el medio un montón de órganos y sistemas y hacer ejercicio físico y tener, yo a la gente siempre le digo, mira, tener en cuenta que el hecho de estar enfermo o no enfermo, tener un diagnóstico de cáncer o no tenerlo, de cara a tu cuidado y a tu salud no tiene que cambiarte. O sea, no quiere decir que vas a hacer más o menos ejercicio, tienes que hacer ejercicio. Y en función de tu estado de salud y lo que tú puedas tolerar, pues haremos más cosas o haremos menos. Pero te tienes que seguir cuidando porque cuanto mejor sea tu estado general de salud, más vas a vivir. Y mejor vas a vivir y mejor vas a tolerar todo. Esto lo contaba un oncólogo de Oncofit Care, Miguel Ángel Berenguer, que me lo comentaba relacionado con paliativos. Y él decía que el paciente que está mejor cuidado, mejor nutrido, en mejor estatus físico y en mejor en general, acompañado con un soporte, vive más. No solamente vive mejor, sino que vive más. Entonces, cuanto mejor sea tu estatus general de salud, pues mejor vas a afrontar todo lo que te venga por delante. ¿Vale? Esto es bastante evidente. O sea, si yo te pongo una imagen de una persona, yo que sé, con un buen aspecto general, que se mueve bien, que corre y tal, y te pongo otra persona que le sobran o que le faltan, perdón, 40 kilos, que está esquelético y que va en silla de ruedas, pues tú, ¿qué me vas a decir que soporta mejor el tratamiento? Seguramente el otro, ¿no? Es Claro, bastante por evidente. supuesto. Entonces, esa es la primera idea que quiero que lleves, que el ejercicio y sobre todo el trabajo de fuerza te va a permitir de alguna manera prevenir esa posible toxicidad que puedas presentar durante el tratamiento. Aprovecho para meterte aquí una pregunta ahora que me habían hecho, porque preguntaban, ¿cómo puedo saber si no estoy forzando mi corazón o si le va a pasar algo a mi corazón, ¿no? Con el miedo de la quimioterapia, si te afecta el corazón, cuando haces ese ejercicio de fuerza, ¿es Ujú. peligroso o no es peligroso? Entiendo que todo tiene que ser controlado por un profesional siempre. No podemos decir, Sí, o pues voy a sea, hacer esto y me vuelvo loco. al final el trabajo de fuerza no es predominantemente cardiovascular, por tanto no debería Ah, suponer un estrés cardiovascular muy grande, todo lo contrario, ¿vale? Generalmente, a no ser que utilices un ejercicio básico y te esfuerces muchísimo, con muchísima carga, no vas a tener un estrés cardiovascular alto generalmente, ¿vale? Pero lo que es muy importante, y esto siempre ocurre, generalmente es más el miedo que nos meten o el miedo que puedes tener tú de lo que realmente ocurra. Si tú tienes un problema cardiovascular real, que para eso el médico pues te piden a veces ecocardiogramas, te piden pruebas, tranquilo que no vas a estar haciendo ejercicio ni vas a salir del hospital. Seguramente estés ingresado o te manden una planta o te manden un servicio de oncocardio. Entonces no deberías tener un problema. Y de hecho, esto es otra cosa importante, siempre hay que asesorarse con gente que sepa. Entonces, por ejemplo, dentro del screening, cuando yo hablo con un paciente, siempre pregunto, pues lo primero, qué diagnóstico tienes, cómo estás, cuéntame un poco qué tipo de cáncer tienes, estadio, qué medicación te están dando, te van a dar, si tienes un reservorio o no, bueno, que me cuente un poco el plan general. Y una de las cosas que pido siempre es si tienes tanto, si ha habido una operación o un preoperatorio, el electrocardiograma, y que lo tendrás por el anestesista y esto, así como también todo lo que tiene que ver con el cardiólogo y el ecocardiograma, donde tú puedes ver una serie de parámetros para ver si la persona está bien o mal. Y muchas veces en las conclusiones viene directamente y puedes ver si la persona presenta una posible cardiotoxicidad, que como digo, es muy raro. Yo en 7 años me he encontrado dos personas, una persona por un estado de salud general deplorable, que le faltaban muchísimos kilos de masa muscular y de cuerpo en general y tenía un estatus muy bajo, seguramente tenía una caquexia cardíaca, y otra persona que estaba sufriendo una cardiotoxicidad promovida por un fármaco de un ensayo clínico. Y además se le ve en la cara, o sea, que estás muy pálido, te fatigas a la mínima,
tienes frecuencias cardíacas altísimas y demás. Pero diagnosticar una cardiotoxicidad y tener miedo a presentar una cardiotoxicidad por ejercicio es todo lo contrario. De hecho, hay un estudio ese estudio de un caso, no recuerdo de qué hospital era, creo que era de Valdebrón, en Barcelona, que explican el protocolo de rehabilitación. El protocolo de rehabilitación se basa en ejercicio y en concreto en trabajo cardiovascular. Lo que pasa es que tiene Qué que bien. estar monitorizado, ¿vale? Además es una persona que en el test de los 6 minutos se completa muy fácilmente 500, 600 metros, no completó más de 280 metros, que es ridículo. O sea, es una persona que iría arrastrándose. Y esa persona hizo un programa de ejercicio físico para mejorar esa cardiotoxicidad que le había producido las antraciclinas y el trastuzumab. Entonces, yo siempre a la gente le digo, tenemos mucho más miedo o nos meten más miedo del que realmente va a haber. O sea, una persona no se te va a morir en el campo de entrenamiento ni en la sala. Primero, porque tú tomas las precauciones pertinentes y segundo, porque es curioso, pero la persona no tiene la capacidad de hacerse daño porque no tiene la capacidad de exponerse a ese límite. No Claro, puede. O claro. sea, no llega. Te voy a poner una barra encima. Pues si la barra que te ponga te va a ser una barra que no te va a permitir hacerte daño, porque si Irrisoria. te pongo más no vas a poder. ¿Vale? Entonces, Claro. generalmente, como te digo, es más el miedo que te inculca quizá o el médico o el entorno general o tu familia o el miedo que puedas tener tú de lo que realmente puede ocurrir. Y luego hay otras cosas que hacemos, por ejemplo, como con gente que es más frágil o esto, medir la saturación de oxígeno como en un pulso oxímetro o medir la tensión arterial. De hecho, tengo aquí el tensiómetro porque al final todas estas cosas son Ujú. bastante importantes para monitorizar al paciente, ¿vale? Claro. Tanto antes como durante como después. Y son cosas importantes que hay que tener en cuenta, sobre todo si es una persona de alto riesgo, que nosotros sabemos cuáles son los factores que pueden promover que ese paciente sufra un alto riesgo de tener esto. Pero generalmente el 90% de la población o de los pacientes no deberían tener miedo a realizar ejercicio físico y ser supervisado, evidentemente, menos. Vale. Mira, voy a ir a hacer las preguntas que me ponen por aquí, aparte de las que he recogido. Dice Rosa, ¿existe algún centro, hospital, asociación, supongo que ya quiere hacer deporte, asociación de forma pública que derive enfermos de cáncer para ofrecer deporte a los pacientes? Sí, está la Asociación Española contra el Cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer aquí en Madrid tiene un programa gratuito de 12 semanas, si mal no recuerdo, donde Ah, te muy hace una interesante. valoración inicial y te hace una serie de pruebas. También pasas por el fisioterapeuta, bueno, es un conjunto de gente, luego son 12 semanas de intervención y luego te hacen una reevaluación. Y a Muy partir de bien. ahí, pues ya te hacen un seguimiento. Lo importante, sobre todo, es algo que puedas mantener en largo plazo. O sea, a mí no me gusta empezar con una persona sin saber más o menos si se va a poder sustentar lo que estás pretendiendo hacer. Claro. Porque si no, al final no tiene mucho sentido. Una cosa es durante el tratamiento y otra cosa es después de este, pero hay que plantearse algo que tú puedas hacer de manera continua en el largo plazo, si no, no va a tener mucho sentido, porque ese beneficio es Claro, ficticio, no es real. claro. ¿Qué diferencia hay, ahora que hablamos, hablas de la masa muscular, ¿no? Por Uh el -huh, tema de evitar la toxicidad, he uh entendido, -huh, ¿no? Es decir, la masa muscular ayuda a que no haya tanta toxicidad uh -huh. en los tratamientos de quimio fuerte. La parte entonces de aeróbica o todo esto es complementaria, se debería hacer por No, tener una fotografía sencilla. sí, te lo voy a explicar, que es bastante complicado de explicar. Aquí entramos en A ver si detalles. lo pillamos. Vale, a ver, siempre hay una cosa que se llama el entrenamiento concurrente, que es que en una misma semana o en una misma sesión de entrenamiento tú hagas trabajo de fuerza y trabajo cardiovascular, ¿vale? Los dos son importantes, los dos son muy importantes. ¿Qué ocurre? Que generalmente un paciente oncológico, a no ser que tengas un muy buen estatus de salud previa general y la medicación no te afecte en gran medida, el trabajo cardiovascular se va a volver muy arduo para la persona. O sea, una persona habitual, sedentaria, inactiva, independientemente de tenga cáncer o no tenga cáncer, no tiene la capacidad de correr a 7, 8 kilómetros por hora durante media hora, una hora seguida, 5 veces en semana. No puede, ¿vale? No tienes la capacidad general de hacerlo. Por tanto, hacer un trabajo cardiovascular de larga duración y para esa persona que es intenso, porque yo tengo pacientes que me dicen, Mario, yo voy andando por la calle a 5,5 kilómetros por hora y voy echando el higadillo, como diciendo, voy muerto, ¿vale? Entonces, como no tienes la capacidad de hacer ese trabajo cardiovascular, y estamos viendo y se está viendo en la ciencia que el trabajo de fuerza es tan importante y tiene tantos beneficios y es mucho más friendly o amigable para muchas cosas, pues es mucho más sencillo, es mucho más fácil, es mucho más rentable realizar 2 días de entrenamiento de fuerza y luego implementar un trabajo cardiovascular que la persona lo pueda hacer o andando, o en la bicicleta, o en la elíptica, o nadando, y que tú la prescribas como tal, ¿vale? Sí que es verdad que hay otro tipo de trabajo cardiovascular, que es el famoso HIIT, ¿vale? Que es el entrenamiento interválico de alta intensidad, en el cual se ha visto que tiene muchos beneficios en una corta duración de tiempo, o sea, con 15, 12 minutos de un trabajo interválico de alta intensidad, pues tú tienes casi los mismos beneficios que con un trabajo cardiovascular de moderada intensidad continuo, el típico trote cochinero aburrido, ¿no? Entonces yo intento que la gente al final, como la gente me ve 1 o 2 veces en el centro en semana, intento comprimir todo
y hacer la parte de fuerza que le dé más relevancia y más importancia por lo que he comentado, y al final de la sesión, que son 8 o 10 minutos de un trabajo interválico de alta intensidad, sea en una bici, en un remo o en cualquier ergómetro de bajo impacto, porque hay otra cosa que es importante entender. En el caso de mujeres jóvenes que quizá no tienen otras comorbilidades y acaban de ser diagnosticadas o directamente por un test genético, pues tienen esa situación que habéis comentado, pues es más fácil implementar bastante más ejercicio o más actividades. Pero ya con ciertas edades la persona en la mochila arrastra cosas, pues quizá ya era Claro. diabético, quizá ya tenía artrosis, ya tenía osteoporosis, yo qué sé, ya traes más cosas, tienes obesidad, tienes, o sea, entonces es verdad que de cara a plantear un trabajo con una persona que voy a tener aquí enfrente en la sala de entrenamiento es mucho más sencillo y más fácil hacer un trabajo de fuerza, ¿vale? Por los beneficios que tiene, que son amplios, muy amplios, y de hecho hay un artículo que me gusta mucho de Stuart Phillips, y no recuerdo, y creo que es MacLeod, el otro autor, que son dos, del 2019, que incluso el título es: el entrenamiento de fuerza está un poco denostado y puede que tenga las mismas, sino más beneficios que el trabajo cardiovascular. ¿Cuál es el problema? Que hay Tomamos que, nota de ello. claro, ¿cuál es el problema? Que hay que saber hacerlo, o sea, no todo Claro. vale. Entonces, ese es un problema a veces que te encuentras porque correr o salir a caminar lo hace todo el mundo, pero entrenar la fuerza, pues tienes que tener unos criterios, un principio, tienes que saber cómo estructurar el entrenamiento, tienes que saber, bueno, cuántas series, repeticiones, la carga, cómo manejarlo. Es más complicado, evidentemente, que la parte cardiovascular que te puede decir: oye, te vas todos los días media hora a andar a este ritmo, a esta percepción de esfuerzo y ya está, ¿vale? Y que tampoco va a reportar tantos beneficios como lo otro. Claro, es lo que te quería comentar. Cuando una persona está en pleno tratamiento, empieza a decir, pues yo me muevo. Claro, si es una persona que ha hecho deporte antes, seguramente le resulte más fácil poner en práctica el decir, pues voy a hacer deporte o me voy a cuidar o voy a ir a un profesional que me lo haga. Si no ha hecho nunca nada, soy una persona sedentaria o depende también de la edad y la situación que esté, como que cuesta mucho más. En todo este inicio se intenta ir mejorando cada vez más, ¿no? También, es decir, Mario, ¿hay un programa para ir sacando lo mejor e ir llevando a un cierto límite? Sí, o sea, o sea, generalmente, a ver, para mí es mucho más fácil trabajar, entre comillas, ¿no? Sobre todo a la distancia o con un programa online con alguien que ya ha hecho ejercicio. Te voy a poner el caso de esta chica joven de 24 o 26 años que, ya te digo, he hablado hoy me ha enviado el informe un poco del oncólogo, está con pruebas y tiene una serie de cosas y esto. Y falta el test genético, que el resultado saldrá dentro de un mes. Pues evidentemente esta mujer, pues está FAT, creo, si mal no recuerdo, o bueno, tiene una formación en ciencias del ejercicio, entrena 6 veces en semana, entrena fuerza y es, no recuerdo si era entrenadora del equipo, de un equipo nacional o de un nivel alto de gimnasia y demás. Entonces, claro, pues esa mujer a la hora de empezar a entrenar le puedes meter mucha más caña y puedes hacer muchas más cosas que una persona que tiene 60 años, que no se ha movido nunca, que tiene una artrosis de las dos rodillas descomunales, que tiene osteoporosis, que tiene obesidad y que tiene fatiga, antes de empezar ningún tratamiento. Entonces, Claro, evidentemente, los programas de ejercicio que tú vas a plantear a uno y a otro difieren mucho. Puede que esta mujer, a la chica joven que te he comentado, desde el día uno, le ponga a hacer sentadillas con carga libre y con una percepción del esfuerzo súper alta y con cargas que la otra mujer nunca va a mover, y la mujer mayor que te he comentado, que tiene otra serie de comorbilidades y que se va a enfrentar a un proceso de quimio, puede que el entrenamiento sea con 4 gomas, con una silla y con un disco o un kettlebell, una pesita rusa de 5 kilos, y con eso vamos que chutamos. Y no va a hacer intervalos de alta intensidad y no va a hacer una serie de cosas, pero lo importante es adecuarlo al nivel de la persona. O sea, no solo individualizarlo, sino adecuarlo al nivel. Tú puedes hacer un intervalo de alta intensidad con 2 personas. La única diferencia radica en que una persona pues va a alcanzar potencias más altas, va a recuperar con más facilidad y va a tener mayor rendimiento. Y la otra persona va a hacer lo mismo, pero adecuado a su nivel y a su estatus. O sea, yo te puedo hacer una sentadilla con 120 kilos y a la otra claro. persona le puedo hacer sentarse y levantarse una silla con su peso corporal o con un pequeño disco aquí al pecho. Y al final los dos están entrenando fuerza y los dos están entrenando a una alta intensidad en función de su nivel. Pero es muy importante, yo siempre lo digo para mí, si podéis acudir a alguien para que por lo menos os haga una valoración y os explique esto. Yo digo, oye, Claro. mira, estás bien, estás mal, hay que empezar por aquí y hay que ir por allí. Mira, te pongo otro caso, no es de cáncer, pero tengo una mujer que por antecedentes familiares personales y mutación decidió extirparse ovarios y útero, ¿vale? Ha tenido sus hijos y tal. Y ahora está pues tiene una ligera osteopenia y demás. Pues ella ha venido hoy porque hace menos de hace 10 días se fracturó un metacarpiano. Pues Ostras. ha venido porque dice: oye, quiero seguir haciendo ejercicio, aunque me hayan dicho que este brazo tengo la escayola, no lo puedo mover. Ella entiende que tiene que seguir haciendo ejercicio. Lo que hemos hecho es adaptar el ejercicio para que ella siga haciendo la rutina que hacía. Y si antes Claro. hacía un ejercicio con las 2 manos, pues le digo: mira, esta mano te la guardas y lo haces con esta, ¿vale? Si antes utilizaba, yo qué sé, el remo,
pues ahora te olvidas del remo y vamos a la bici. Y poco a poco lo adaptas para que esa persona en esa condición, en esa situación, pues pueda seguir entrenando sin ningún tipo de riesgo y lo pueda seguir haciendo bien y pueda seguir mejorando, manteniendo su salud mientras se hace el callo de fractura de ese metacarpiano. Entonces, todas esas cosillas sí que es importante. No hace falta que tú siempre estés asesorado por un profesional, pero sí que pidas una opinión, una consulta o algo. Porque muchas veces el otro problema que tenemos es que el entorno médico, como desconoce este campo y a veces esto es, no es que sea novedoso, pero no lo entienden, llega un momento que te lo desaconsejan. Y desaconsejar ejercicio a unas personas es un gran error, porque siempre hay que hacer ejercicio. De hecho, las contraindicaciones absolutas son muy pocas, muy, muy pocas, por no decir que casi no hay para moverte. Entonces sí que es importante que si tenéis alguna duda, consultéis con alguien que sepa del tema y que os pueda asesorar y que pueda entender el contexto y en este caso pues el informe médico y otra serie de cosas. Ujú. Mira, por aquí te dicen, el entrenamiento de fuerza me ha cambiado la vida, ¿eh? Y hay gente Sí, que... mira, tengo aquí el artículo, yo creo que se le puede dar la vuelta a la cámara. A Este es el ver. artículo que os decía, que es Sí. de MacLeod y de Stuart Phillips, donde te pone un poco, es un artículo científico, además la revista es muy buena, es Frontier Physiology, y además tienes un esquemita donde te habla un poco Ujú. de los beneficios del entrenamiento de fuerza, que es muy interesante, pues mejora tu composición corporal y mejora la presión arterial, mejora la sensibilidad y la resistencia a la insulina, mejora tu capacidad funcional, tu estrés oxidativo, aumenta tu masa muscular, mejora tu sistema inmune y mejora tu capacidad o tu perfil lipídico. Pues al final son Ostras. cosas que son importantes y la gente generalmente pues, no lo conoce o no lo atribuye. Siempre generalmente Claro. que hablamos de ejercicio hablamos de correr, hablamos de actividades cardiovasculares y el entrenamiento de fuerza es bastante importante. Claro, es que ahora hay como, o sea, nos está llegando la información, ¿no? Que lo Sí. desconocíamos, como tú dices, de la parte, porque has especificado por el tratamiento de quimio, el trabajar el músculo reduce la Ujú. toxicidad. Cuando la persona está sana, por ejemplo, muchas chicas que tienen la mutación, ¿qué otros beneficios tiene? Si en este caso no está tomando ninguna medicación. O sea, también engloba todo esto que acabas de decir ahora, Mira, ¿no? Perdona. de cara a una mujer joven que tiene la mutación y que a veces pues, se decide hacer una mastectomía bilateral radical y a veces también se extirpan ovarios, útero, bueno, al final todo. También es súper importante porque yo hablaba con una chica que tengo ahora, con Cristina, que ha tenido todas sus cirugías con 31 años, porque ella ya ha sido madre. Y claro, yo le decía, mira, le decía a Cristina, esto tienes que tener en cuenta que tú, vale, tienes 71, te han hecho todas estas cirugías y a partir de ahora estás como, no es que empieces con un hándicap negativo, pero tú ya no vas a tener estrógenos o te los van a bloquear, por tanto vas a tener una menopausia precoz, esa menopausia precoz y esos estrógenos no son malos, son muy buenos, pero van a hacer que tu hueso no esté tan bien, van a hacer Claro. que tu cerebro esté menos protegido, vas a tener mayor riesgo cardiovascular, vas a acumular más grasa visceral, pues van a surgir una serie de cambios. Y tienes que, si ya te cuidabas, que lo hacías muy bien, ahora te tienes que cuidar un poquito más. Entonces tienes que cuidar el plano nutricional, el plano de suplementación, el plano de ejercicio físico, que es muy importante. Es como que te han inducido a una menopausia precoz, pero forever and ever. Otra cosa es una mujer que sufre sus tratamientos con una privación hormonal y dentro de 5 años o 10 a veces, pues ya te dejan en paz y hay mujeres que son muy jóvenes, la regla les vuelve y vuelven a tener las hormonas. En este caso no. Y si tienes hormonas es segregado por otros órganos como puede ser el tejido adiposo. Entonces, para ti es muy importante que sepas que el ejercicio te va a ayudar a preservar ese hueso, te va a ayudar a preservar y a mejorar tu función cognitiva, ¿vale? Porque tiene otra serie de beneficios. Te va a Sí. permitir mantener y regular factores de riesgo cardiovascular como la tensión arterial o como, pues eso, el perfil lipídico o como, por ejemplo, la resistencia a la insulina. Y al final ten en cuenta que esto es importante para minimizar los efectos que te ha generado esas cirugías que de alguna manera te están salvando o te están tratando, pero también conlleva una serie de efectos secundarios. Entonces, para mí, si tú me preguntases quién se lleva más beneficio, todo el mundo se lleva beneficio, pero una mujer joven o un hombre joven con alguna mutación que tenga que sufrir esta serie de tratamientos, sí que va a reportar mayor beneficio, porque no es lo mismo plantearte una osteoporosis teniendo 40 años que teniendo 60. Claro. Entonces, es importante que lo hagan. Y de hecho, yo tengo mucha gente joven que es lo que más suelo ver, es gente joven por debajo de 50 porque se preocupan por estas cosas y quieren estar bien. Y luego hay un tema que a veces se sobrevalora, pero es muy importante, que tiene que ver con la calidad de vida. O sea, una mujer joven, pues le preocupa sus relaciones sexuales, le preocupa su salud, le preocupa su estética, le preocupan los dolores, le preocupa la fatiga y todo esto, evidentemente, también mejora con ejercicio. Por tanto, yo muchas veces que leo, digo, no, es increíble que no se promueva con más facilidad, porque además malo no va a ser. O sea, Sí, como te desde estaba luego. comentando, hacerte daño, lesionarte o tener algún evento importante en salud a través de ejercicio es muy complicado. O sea, esto hay un catedrático, Miquel Izquierdo, que me hacía mucha gracia y dice, nuestra profesión está tan a veces mal vista porque es tan difícil cagarla,
que no es que hagan falta profesionales. Ahora, también es muy difícil conseguir que la persona mejore mucho. O sea, los dos extremos es muy difícil, pero hacerlo medianamente bien no es difícil. O sea, además nos movemos tan poco, nos movemos tan mal que a poco que hagamos algo mejoramos. Esto es como, yo Notas la siempre, diferencia. claro, esto yo siempre pongo un ejemplo de las personas con quizá obesidad mórbida que vas a hacer una intervención nutricional y de ejercicio. Esa persona, tú simplemente le quitas las 2 Coca-Colas de 1 litro que se toma y la media pizza que se toma, imagínate, semanalmente o diariamente, y ya pierden 20 kilos, pero porque lo estaban haciendo tan mal por diferentes factores que no podemos entrar a considerar, que esa persona, a poco que haga, mejora muchísimo. Ahora, el que tiene un 4% de grasa y que quiere perder un poquito más, ese o lo hace todo perfecto o un deportista de élite o no va a mejorar más. Entonces, como el grueso de la población hace tan poquito y se mueve tan poco y tan mal, pues a poco que la gente empiece a entrenar, mejora. Y nosotros lo vemos con la gente que trabajamos, con el equipo, con Sonsoles Hernández y con Javi también, pues nosotros lo vemos perfectamente como gente que viene una vez en semana y a veces es lo único que hace aquí, ya van mejorando y se encuentran mejor. O sea que tampoco hace falta hacer tantísimo en general. Tenemos tu perfil, o sea, que todo el mundo que quiera contactar con Mario, ya sabéis, a contactar con él porque nos están Sí. entrando ganas de ir a verte. Yo estoy aquí en Barcelona, pero me están entrando ganas. Mira, te dicen, eres un crack, qué gusto irte. Lucía nos dice, tengo menopausia desde los 22 años. Tenía metástasis, estoy en ensayo de inmuno de 3 años y entré en preparación de No, de bikini bikini fitness este fitness. año. Vamos a por todas. Sí, eso yo me lo he encontrado alguna vez y, a ver, generalmente, como digo, trabajar con gente joven y con gente que ya tiene mucha disciplina es más fácil, porque al final lo llevan dentro. O sea, al final, lo que te estaba comentando antes de la chica esta tan joven, ella entrena, me dijo, le digo, bueno, hablando con ella, cuenta un poco tu historia previo de ejercicio y tal. Ella entrena 6 veces en semana. Ella entrena fuerza, o sea, hace parte del proceso. Entonces, es sencillo. Yo lo que tengo que ver es cuenta un poco qué hace y vamos a ajustarlo y vamos a adaptar los tiempos un poco de la medicación. Pues si te ponen antraciclinas y Taxol, pues te voy a recomendar que el trabajo cardiovascular, el HIIT, lo hagas el día previo, porque se ha visto que previene en mayor medida eventos cardiovasculares y cardiotoxicidad. Que el trabajo de fuerza, pues lo pongas la semana 2, porque vas a estar más fresca y poco a poco lo vas trabajando, pero la base la tiene hecha. O sea, son más indicaciones y términos genéricos que tener que entrar en el detalle. Porque cuando tienes una Perdona, persona Mario, que nunca ha hecho nada, dime. es una pasada, no, es que te estoy escuchando y voy pensando sobre la marcha. Pero claro, o sea, estás hablando de datos que ya se saben, ¿no? De que Ujú. antes de ese tratamiento y Claro. después de ese tratamiento. Es que eso el oncólogo debería decirte, antes de hacer la quimio, haz esto, Sí, debería después de ser, o hacer la sea, quimio. O sea, sería maravilloso porque además el paciente te sentirías un poco súper activo en decir, voy a hacer mucho más motivo. Es sí, sí, toda sí, una sí, sí. O rueda, ¿no? sea, Ya entras en la dinámica de cuidarte, de de tener hecho, ilusión, de fuerza, hecho, ganas de hay, curarte. hay mucha gente que el hecho de, pues, incorporar el ejercicio, incorporar la nutrición, incorporar el psicooncólogo, incorporar cualquier cosa, te va a ayudar mucho porque te da te empodera de alguna manera. Vale, no queda todo al tratamiento oncológico, sino que queda a ti. Claro. Entonces, eso es muy bueno. O sea, hacer cosas que sabes que te pueden venir bien y que te van a ayudar a mejorar, pues eso te ayuda mucho a confiar y a empoderarte un poquito. Porque sí que es verdad que es bastante estresante y yo lo entiendo cuando esto le pasa a muchas pacientes que tengo yo, que ya están curadas, pero que tienen sus controles pues semestralmente o anualmente. Y cuando vas al control, pues evidentemente te pones nervioso por si puede aparecer pues alguna señal o si vuelve el bulto o si yo qué sé, los marcadores tumorales suben o cualquier cosa. Claro. Y el hecho de saber que estás haciendo las cosas lo mejor posible dentro de tus posibilidades también te genera un poquito menos de ansiedad, sobre todo en el curso de las revisiones y de todo esto. Y ya en mujeres que tienen quizás situaciones más complejas, como yo curiosamente tengo bastantes pacientes con metástasis, pues sí que es verdad que habría que ir un poquito con todo, ¿no? De poner Claro. todo lo que está en el arsenal que se sepa que te puede venir bien para mejorar tu salud. Al final, yo siempre lo he pensado como un tema educacional. Yo no creo que haya Sí. nadie que si el oncólogo le propusiese otro tratamiento nuevo, no se lo diese. Entonces no creo que no haya nadie que si el oncólogo le propusiese que el ejercicio es parte del tratamiento, no lo hiciese. Otra cosa es Correcto. que lo hagas en mayor medida, en menor medida, o que estés más motivado o menos, pero seguramente lo harías. De esto hay un profesional buenísimo, Walter, que es una locura escucharle hablar, y yo me acuerdo que en 2017 en un congreso dijo algo que a mí me impactó, porque él suele ser bastante moderado. Y dijo, hasta que el ejercicio no se paute como un tratamiento de quimio, la cosa no va a cambiar. Y en el fondo tiene razón. Tendría que haber un gimnasio en los hospitales, creo yo casi, ¿eh? O sea, Sí, salir de tratamiento justo antes de hacer el tratamiento, poder hacerlo, o sea, ojalá se pudiera implementar y avanzáramos en este sentido. Yo quería comentarte una cosa conforme te voy escuchando también, porque nosotros en AMO hemos hecho una serie de genes, ¿vale? Que se llama ujú, Genes para explicar un todo, y cuando en el primer capítulo que explica qué es el cáncer, los oncólogos, según los oncólogos explicaban, siempre decía,
todo cáncer es genético porque hay una mutación genética, ¿no? Y Ujú. tú puedes nacer con una mutación genética heredada o puedes tener una mutación en tu gen. Y nosotros preguntamos, ¿pero qué provoca esa mutación en ese gen, ¿no? Claro, Muchas cosas. Entonces yo digo, ¿por qué la obesidad es mala? ¿Por qué la inflamación es mala? Y entonces todo eso son cambios en tu metabolismo que claro. pueden alterar esas mutaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, el ejercicio, al igual que el cuidarnos en otros sentidos, va a favor de proteger esos genes, porque en realidad, según el capítulo, nos dan a entender que todo el mundo genera tumores de alguna manera Sí, y el sistema de hecho, inmunitario mira, los va esto, eliminando. exactamente. De hecho, hay una cosa que esto me lo contaba Adrián de FISAC que me llamó mucho la atención. No recuerdo cuál era el dato, no recuerdo si era un tercio o era dos tercios, no recuerdo, pero comentaba que en las autopsias normales, naturales, cuando se biopsiaba a la gente y se veía, más de un tercio de las personas habían convivido con un tumor durante toda su vida. El problema es que para ser considerado un tumor o algo que realmente te pueda dañar tu salud, tiene que cumplir una serie de criterios. Si no, No, simplemente es un bulto, no es nada, ¿no? Y de hecho, muchas veces con muchas mujeres lo que se hace es vigilar. No se decide biopsiar ni hacer nada. Se dice, bueno, esto vamos a vigilarlo y se va haciendo una revisión periódica. Entonces, claro. el tema muchas veces es lo que comenta él, que me gusta mucho, dice que todo depende del terreno. Tú puedes sembrar una semilla, un bulto, un tumor en un terreno, que si ese terreno es tóxico, ¿vale? Y está asociado a inflamación, a estrés, ¿vale? A una mala alimentación, al sedentarismo, puede que esa semilla cuaje y termines creando un tumor real. Si Claro. ese terreno no es fértil, porque tú haces ejercicio, porque tú te alimentas bien, porque tú controlas el estrés, porque tú no fumas, puede que aunque tengas la mutación, no llegues a desarrollar la enfermedad. Y esto es tan multifactorial, y aunque creamos que sabemos muchos, no sabemos tanto, que al final es muy complicado saberlo, ¿no? Y por el hecho de tener una mutación propiamente tal, no quiere decir que 100% vayas a tener un cáncer Que de estés mama, un cáncer de condenado. útero. Y eso es muy complicado porque te genera ansiedad, porque si fuera de cajón que sí lo vas a desarrollar, pues sabes qué es lo que hay. Pero si te genera esa duda, ya dependiendo de tu edad, tu condición, si estás con hijos, no hijos, cuáles son tus intereses en la vida, lo que has dicho tú, ¿no? El tema de la mama, la cirugía, pues ya ahí la situación se pone más complicada. Yo siempre a la gente le digo, cuanto menos tengas que decidir, más fácil te lo ponen. Cuanto más tengas que decidir, más complicado es todo. Y yo Sí, entiendo esa situación, o sea, entiendo. Mira, tengo el artículo aquí que me decías del tema de la cardiotoxicidad, que lo estaba buscando y está aquí, ¿vale? vale. Que el ejercicio tiene la capacidad de prevenir pues, la cardiotoxicidad que promueven las antraciclinas en individuos con cánceres hematológicos y que cánceres de mama. O sea que al final Qué bien. todo esto está, o sea, la evidencia está, Sí, es sí. cuestión de leerla, entenderla, interpretarla y a partir de ahí aplicarla. Pero como te digo, considero que se puede hacer mucho más y los médicos no tienen la culpa, ni la sanidad pública tiene la culpa de lo que se está haciendo. Y muchas Claro. cosas de estas, el problema es que deberían entrar ya en protocolo. Sí, O sea, no podrían quedar a criterio del paciente, a investigación del paciente, a conocimiento del paciente, sino tendrían que entrar dentro de un protocolo. No como está pasando ahora con el COVID, empezaron a probar con diferentes sustancias, ya ahora ven que los corticoides pues funcionan muy bien para disminuir esa inflamación y esa tormenta citoquina. Pues bueno, al final poco a poco iba entrando en protocolo. Pero estas claro. cosas que hay bastante evidencia y que además por lógica se saben y se van viendo, deberían entrar en protocolo. Sí, y además el paciente oncológico se siente muchas veces perdido, si no, es como tú dices, si llega tanta información que al no estar ordenada y luego a veces los oncólogos, que yo hay muchos a los que los quiero, vamos, y los defiendo, ¿no? Pero luego hay Ujú. otros también que tienen mucho desconocimiento, es una mezcla de todo. También tienen que hacer X visitas y yo creo que se necesitaría mucha información en todos los campos y vamos, con el deporte estamos descubriendo todo un mundo. Mira, por aquí te dice, lo podéis guardar, quedan guardados los Ujú. directos en Instagram y Mario también lo tendrá. Dice Fey, la evidencia del ejercicio es grande, sin embargo, ¿por qué muchos médicos no aconsejan el ejercicio o lo recomiendan a todos? ¿Es por los profesionales, sistemas de salud, no confían en otras profesiones o otros profesionales? No, esa es buenísima pregunta. A ver, yo personalmente creo, ¿vale? O quiero creer que es por el desconocimiento. O sea, si tú te plantas en un servicio de oncología y te dan una hora y media, una hora para explicar por qué el ejercicio es importante, enseñas un par de casos clínicos y enseñas la evidencia que hay, y hay guías ya de hecho, tienes diferentes posicionamientos estándar y demás, pues queda bastante palpable y evidente que esto es beneficioso. Ahora, que el médico entienda hasta qué punto puede llegar el beneficio es muy complicado porque muchas veces ni nosotros Claro, lo sabemos. claro. Lo que sí es verdad es que el hecho de que te lo contraindiquen, eso demuestra casi una mala praxis. Esto Sí, es así, porque al final, como digo, mal no va a hacer. Y las situaciones donde va a hacer mal o donde es
donde hay un punto límite es que generalmente el paciente no llega a contactar contigo, se queda en el hospital, ¿vale? Donde también habría que incluir ejercicio físico, aunque sea una persona encamada. Mira, hay una anécdota que me contaban dos compañeros, bueno, dos chicos de prácticas que estaban en el Gregorio Marañón trabajando con un adulto mayor. Y me decía uno de ellos, Borja, una cosa muy graciosa. Me decía, teníamos los pacientes, o en este caso las personas mayores, estaban encamadas y había dos personas en cada habitación. Entonces, en el estudio teníamos un sujeto que había caído en el grupo control, que no hacía nada, y otro sujeto que había caído en el grupo de ejercicio. Entonces, nosotros íbamos dos, tres veces en semana, dos, tres veces al día a ir con el abuelete, con las gomas, con el material, y nos poníamos a entrenar con él, nada, 15, 20 minutos. Y el caso es que su compañero que había caído en el grupo control iba viendo cómo el otro, a medida que avanzaba la semana, cada vez se movía mejor, se levantaba más rápido, estaba mejor generalmente, iba al baño solo. Y llegó un momento que dijo, oye, chicos, ¿y a mí cuándo me toca, no? Como diciendo, yo también Pobre. esto también lo quiero hacer. Entonces, muchas veces cuando empiezas a ver que la persona mejora, que a mí me pasa, a mí yo puedo leer muchísimo, pero hasta que tú no estás sentado aquí, como he estado ahora con Belén, con una paciente, y te dice, oye, la verdad es que esto merece la pena porque no tengo nada de dolores. Tengo los huesos como una chica de 30 años, estoy fuerte, me encuentro muy bien. Y me dice, es que puedo dejar de leer, puedo dejar de ir al cine, puedo dejar de hacer cosas, pero de entrenar no, porque es que me compensa. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de testimonios, cuando tú ves gente en el día a día, tú mismo te lo vas creyendo. Y el otro problema que hay es que muchas veces el médico no escucha el testimonio, la gente no lo dice quizá, y también, como te digo, es mucho más real un testimonio de una persona que un artículo científico con 2 millones de muestras. Da igual, o sea, al final eso te transmite que sí, que está ahí, que es importante, pero no llega la parte emocional. Y eso es importante, y eso la gente que hace ejercicio, los pacientes que ya lo hacen y han visto el beneficio, deberían comentarlo mucho más al propio médico para que el médico se lo vaya creyendo. Yo creo que tenemos que open your mind, tenemos que abrir mucho la mente y ojalá, yo creo que cada vez vienen más oncólogos más jóvenes, más formados, con Sí, más fuerzas, o se debería ir abriendo, ¿no? Otras fronteras porque, sí, como sí, al tú bien final dices, hay un tema que hay un artículo que me viene de perlas, que lo voy a buscar, que es un artículo en JCI que es muy bonito porque el título es Promesas, promesas y promesas. Y hablaba básicamente que en torno al 2020 habríamos, o se vería que tendríamos casi todas las enfermedades tratadas, cubiertas, diagnosticadas y sin ningún problema, porque el tema genético había avanzado tantísimo que podríamos tratarlo. Y a día de hoy seguimos en 2021 con cáncer, seguimos con obesidad, seguimos con un montón de enfermedades crónicas, porque independientemente que tú tengas o no tengas factores genéticos, el exposoma y el ambioma y a lo que tú te expongas va a inducir mucha más enfermedad y tus estilos de vida que la carga genética que tú tengas. Y eso no se entiende. De hecho, yo siempre lo digo, el cáncer es una enfermedad genética porque se producen los genes, pero no es hereditaria. Y va a depender, como esto que habéis comentado en vuestro caso, con gente con mutaciones, un montón de tu entorno, de tus pensamientos, de un montón de tóxicos medioambientales, de un montón de cosas. O sea, fíjate, casos de gente que está expuesto, pues en el tema de, creo que fue de Ucrania, cuando explotó la central nuclear, pues esa gente va a tener cáncer y tiene cáncer de la radiación. claro, ¿Qué culpa tienen ellos? ¿No? Es un factor externo. Y otra persona que hubiera estado en otro lado que no hubiese recibido esa radiación no hubiera desarrollado un cáncer. Entonces, al correcto. final, esto es multifactorial y tu carga genética no influye tanto como creemos en el desarrollo de estas enfermedades, es más tu ambiente. Todo lo que hay, sí, sí, sí. Mira, dice, eso sería ideal. Yo mantuve mis 3 días de entrenamiento durante la quimioterapia, aunque con menos intensidad, y me ayudó muchísimo a combatir la fatiga, sobre todo. En el caso, Mario, de la anemia, por ejemplo, ¿no? Que a veces cuando tienes la Ujú. anemia dices, estoy arrastrada, o cuando tienes esa anemia con la quimioterapia, el ejercicio, paradójicamente, te hace estar menos cansado también, ¿no? Entiendo. Sí, sí, sí. En el caso de la anemia, sobre todo con las chicas, hay que ver de dónde viene. Yo tengo No, hablo muchas, de la anemia, o sea, la anemia que porque se por suele la cuando quimio, estás con sí. quimioterapia, ¿eh? Yo he Porque hay tenido, generar mira, glóbulos blancos. tuve un paciente, Fran, que tenía una hemoglobina creo que era o de 8 o de 7, que su propio oncólogo no podía entender cómo hacía ejercicio. De hecho, yo cuando vi la analítica dije, esto es imposible, pues este sujeto está aquí, claro, el pobre tío estaba pálido y estaba sufriendo, pero al fin y al cabo el ejercicio también va a promover una mayor eritropoyesis y una mayor mejora del estado anémico del sujeto. Al fin y al cabo, ten en cuenta que yo siempre lo digo que el ejercicio físico, y pasa con la nutrición y otras estrategias, es como una llave maestra, regula el organismo. Entonces, tiene la capacidad, de hecho, seguramente, y esto lo escuché el otro día de otro investigador, y hay muchísima evidencia de ello, de que el ejercicio físico es de los mayores moduladores del sistema inmune. Entonces, es increíble que no se tenga en cuenta. O sea, sujetos que tienen o que hacen mayores cargas de entrenamiento tienen un sistema inmune más robusto y más fuerte. La vitamina D, o sea, hay tantas cosas que están ahí, que se saben, pero que no se aplican porque o no entran en el protocolo, porque el médico no tiene tiempo, por lo que sea, y son súper importantes.
O sea, una mujer de cáncer de mama no puede tener los niveles de vitamina D bajos, tiene que tener por encima de 60 y cercano a 80 nanogramos por decilitro para su sistema inmune, para un montón de cosas. Y estas cosas, como te digo, deberían entrar en protocolo. O sea, no puede ser que se queden tan distantes o que se queden fuera del protocolo. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, mira, voy viendo aquí un montón de mensajes, todo el mundo estoy totalmente de acuerdo. Mira, te lo voy a enseñar en un momentillo. Vale, Este es el artículo que te decía de Michael Joyner, que habla de promesas, promesas y más promesas y medicina de prescripción y hace un poco una crítica a que básicamente pues siempre se ha dicho que la genética o que genotipar un poco, bueno, el genoma, conociendo el genoma humano y vamos a tratar todas las enfermedades y al fin y al cabo seguimos igual. Y es verdad, o sea, al fin y al cabo la obesidad sigue estando y estará ahí peor, la diabetes sigue estando, estará ahí peor, la fragilidad del adulto mayor sigue estando, estará, y el cáncer lamentablemente va a estar y va a haber más. claro, lo que tú decías antes que se me había olvidado y ahora se me ha quedado cuando has dicho tú. Es que tienes toda la razón. Yo estoy pensando y decimos, es incongruente lo que hacemos, porque estamos diciendo, por un lado, que es necesario. Yo siempre digo, hay que investigar, y la ciencia es necesaria, hay que investigar, pero claro, tenemos que tomar un poco conciencia porque yo creo que en el planeta como tal hacemos cosas tan mal, pero tan mal hechas incluso nosotros, es que no sabemos cómo cuidarnos realmente, cómo Sí, alimentarte bien, cómo hacer ejercicio, y es incongruente querer una medicación y una pastilla para paliar algo y seguir investigando cuando en nuestra mano está el evitar a lo mejor eso. Por claro. supuesto que en muchos momentos es necesaria la medicina, ¿eh? Nosotros somos una asociación avalada por científicos, pero no podemos descuidar esa otra parte, que es que es lógica, ¿no? En el momento que Mira, se trata de paliar con gelocatil, con antiinflamatorios, muchas personas que por defecto cada día es un ibuprofeno, un gelocatil por dolores, y cuando hacen según qué cambios, cambian alergias, cambian dolores, cambian malestar. exactamente, exactamente. Mira, a mí, Esa reflexión hay que hacerla. a mí hay un médico que bueno, me gusta mucho la parte de la medicina integrativa, que no tiene nada que ver con que sea no científica, de hecho hay mucha ciencia, pero entra en otros dominios y otros terrenos mucho más complejos. Entonces tú te puedes encontrar niños que tienen pues síndrome de déficit atencional y el problema es que tienen unos altos niveles de mercurio. Y hasta que a ese niño no se trate eso, eso no va a mejorar. Y nadie lo había diagnosticado, nadie se le pasa por la cabeza. O gente que se está viendo que ciertos problemas neurológicos tienen mucho que ver con el intestino y con tratar esa disbiosis y una serie de parásitos, eso tampoco se mide. O sea, yo lo que he ido aprendiendo es que la medicina convencional está muy bien para un tema puntual, un tema conocido y un protocolo, pero si tú quieres entender un poco y entender un poco de forma holística el cuerpo, tienes que ir muchísimo más allá. Y el problema es que hay veces que te crees que estás sano porque haces ejercicio, porque supuestamente comes bien y te haces una analítica y estás hecho un desastre. Tienes el Ya. cortisol por las nubes, la vitamina D no existe, tienes el sistema inmune alterado del estrés, te Claro, ahí es falta, justo yo qué un sé, y ejemplo. empiezas a ver cosas que dices, es que esto, claro, esto lo necesito, esto no, y es cada vez más complicado. Y entre la sociedad que te mueves, lo que te decía, ¿no? De tóxicos medioambientales, cómo comes, el estrés, la cronodisrupción, es súper complicado. O sea, a mí me gusta todo este tema y a medida que vas leyendo, tú te vas midiendo y dices, tú te crees que estás sano y no estás tan sano. Y empiezas a ver la cantidad de alteraciones que hay que nadie te cuenta, que nadie sabe y que son súper importantes para mejorar tu estado. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. A mí me llama la atención y me alucina de que de repente tengas pacientes con cánceres de colon y no aborde una persona con nutrición ese cáncer de colon. Ya no por el tema holístico, sino porque un órgano que está afectado directamente tiene que ver mucho con lo que vayas a consumir, cómo vas Digestivo, a claro. digestir. Exactamente, un cáncer de estómago. Y ahí se queda corto, ahí el sistema se queda corto y la verdad que tenemos un problema importante en ese sentido. Y el paciente se lo Sí. tiene que buscar por su cuenta. Hace falta más información, información de calidad y explicaciones, sé que es difícil, pero sencillas para que el paciente lo entienda. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, creo que tenemos y ya en todos los ámbitos, ¿eh? Porque si nos ponemos ahí a hablar, que a veces en los directos vamos hablando y hablando, es Sí, el conjunto de todo, la sí, parte sí, sí, sí. emocional, la parte psicológica. Nosotros trabajamos mucho las emociones. No es Mucho. lo mismo como tú decías, una persona que hace un tratamiento y está pensando, pues me están poniendo una quimioterapia, pero es para mi curación y yo me activo en más cosas, voy a cuidarme, voy a hacer deporte, Ujú. voy a hacer meditaciones, visualizaciones, mindfulness, lo que esté en mi mente para tener ese impulso de energía, así estoy mirando y cayendo para abajo. Y ahí el oncólogo también es una pieza súper importante, que sea un equipo contigo, que no sea alguien que en un momento Sí, dado permita que te vayas triste en la consulta, ¿no? Siempre yo, decimos que te vayas con esa luz. claro, yo entiendo que tiene una carga laboral muy importante y lo del cáncer, la verdad, y cuando tienes pues, malos diagnósticos, que me han encontrado esto, que tal, es muy complejo de gestionar, nadie lo va a negar, y es la realidad. Y para mí, fíjate que creo que hoy se lo he dicho a una paciente que tiene un diagnóstico complejo y tal, pero a mí me alucina porque la gente
sigue haciendo su vida, sigue viniendo a entrenar y sigue teniendo ilusión, lo cual es fantástico y debe ser así, pero seguramente el rol del psicólogo, el psicooncólogo o la persona que tú quieras recurrir para tratar esto, creo que es lo primero. Si tú no Sí. tienes la cabeza bien puesta, no tienes la visión amplia, no tienes un poco estrategias para tratar pues, tu ansiedad, diferentes cosas, va a ser muy difícil que hagas ejercicio, que comas bien, que tal, porque vas a estar en una montaña rusa que un día estás aquí, otro día estás aquí. Y saber trabajar eso, sobre todo en situaciones, da igual, dependiendo de la carencia que tenga la persona, pero en situaciones de cáncer es más complejo, para mí personalmente es fundamental, ¿eh? Es fundamental. O sea, fundamental. Yo sí que eso se lo recomiendo a todo el mundo porque no es fácil. De hecho, me acuerdo que lo decía una psicóloga en un congreso que estuve que decía creo que nadie está preparado para recibir un diagnóstico de un cáncer. Me da igual la edad que tengas, Sí. si eres fumador o no eres fumador, si tienes obesidad, me da igual. O sea, tú nunca crees que vas a tener que llegar a convivir con alguna enfermedad de este tipo. Digo cáncer, como digo ELA, como digo Sí, esclerosis sí, múltiple, terrorífico, cualquier exactamente. cosa. Piensas que no Entonces, te va a claro, tocar a ti. exactamente. Y además, como que te protege. Entonces, el hecho de poder trabajar la cabeza y aceptar eso y trabajarlo lo mejor posible es súper importante. Sí. Súper importante, para mí es fundamental. O sea, yo siempre el perfil de gente que suelo tratar suele ser gente joven, gente bastante concienciada con el área de ejercicio, que además hace otra serie de cosas por su cuenta, y por otra parte que tiene una actitud bastante, no voy a decir positiva, pero adecuada para hacer todo esto. O sea, Claro. cuando tú te encuentras una persona inestable, a la mínima noticia se cae todo. Deja de venir a entrenar, pasa de esto, de otro, como es normal también, yo lo puedo entender. Eso te comentaba yo también, que lo pienso igual que tú, porque a veces también cuando te dan un diagnóstico y acabas de recibir eso, que solo escuchas la primera parte del oncólogo, yo creo que el resto ya ni lo escuchas porque te acaban de bajar del mundo y estás en otro plano paralelo. Claro, eh, eh, Recibir mucha información, mira, tienes que hacer esto de ejercicio, esto de comida, sí, esto no sí, sé sí. qué, también te agota, llega un momento que dices, uy, no, no, no de esto. Y yo creo que el trabajo que hay en todo, ¿no? En asociaciones de pacientes, en profesionales como tú, Sí, es ir explicando, dando esa educación, esa información y que quien lo escuche lo recoge y si es su momento dirá, estoy escuchando, ostras, pues voy a pegar claro. ese cambio y De voy a dar hecho, ese paso, ¿no? de Voy hecho a dar ese paso de hacerlo. o sea, lo que hacen falta en general son, yo siempre lo he pensado, son plataformas de información, porque tú tienes un problema y entras en el señor Google y empiezas a buscar. ¿Qué ocurre? Que como tú no tienes una base, no sabes de qué fiarte. Claro, Entonces, claro. al final no sabes a qué recurrir Luego y tienes también, un... desgraciadamente, han habido otros casos en otra banda de gente que ha dejado tratamientos o hecho locuras y por culpa de ese mal titular, de esos malos titulares o de Ya esa genera, mala praxis, exactamente. ha hecho mucho daño a cosas que podrían complementar y ayudar perfectamente a los pacientes. Mira, aquí dice, uno mismo tiene que investigar cómo mejorar Sí, la salud global. Yo cuando iba al oncólogo le planteaba preguntas de ejercicio y de alimentación y me miraba por encima de las gafas. sí, Creo que les falta tiempo. Sí, yo creo que también, que sí, sí, muchos sí, sí. oncólogos a veces, yo me he topado con muchos muy buenos, que siempre han incitado a comer bien, a hacer deporte, todo lo ven como Sí, una pero suma, mira, hay pero una, ellos hay están un, focalizados en la sí, enfermedad y en y liquidar la por eso enfermedad. que ellos, o sea, ellos no pueden, no tienen la culpa. O sea, yo siempre digo, bueno, no tiene la culpa, es que ya tiene mucho. Entonces, yo lo que sí considero, sí creo, es que él tiene que animarte a que tú seas proactivo, pero no tienes que esperar que él te dé la recomendación, porque hay un Claro, artículo en la revista Obesity que es perfecto, que lo dice tal cual, y otro artículo de Cornellá que lo comenta. Dice que el problema es que el oncólogo no tiene tiempo, porque no tiene tiempo para indagar y darte operativo, esa sí. serie de explicaciones, pero es que el problema es que tampoco tiene información. Entonces, no es la persona adecuada. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que el problema es que tiene mucha autoridad. Entonces, si tú no tienes conocimiento y eres de la antigua usanza, donde te depositas toda la confianza en el médico para todo, hasta para construir tu casa, pues Claro, lo que te diga él va a misa. Y a veces, sí, lamentablemente, no se puede saber de todo. Entonces, yo tampoco sé de todo. Yo tengo una duda y escribo y pregunto, oye, Jorge, ¿me puedes hacer esto? Oye, tal, y el ayuno, y pregunto a gente para que me oriente o derivo a gente. Pero no puedes saber todo, es imposible. Entonces, sí que haría falta que ellos sepan, dicen, mira, no te puedo aconsejar de esto porque no sé, pero te recomiendo esta web, te recomiendo esta asociación, te recomiendo este perfil, una recomendación para que la persona pueda indagar. O sea, al final sí. yo creo que la salud de cada uno y más ahora en la sociedad moderna es más proactiva que nunca. O sea, si yo lo he visto, o sea, he visto gente muy mal que ellos han tirado para adelante, van buscando, van preguntando y al final el que va buscando va rebotando de un lado a otro, pero llega un momento que da con alguien que le pueda ayudar o que le Sí. entiende o que le comprende y puede empezar un camino. Pero si tú delegas toda la responsabilidad en el cuerpo médico, pues no esperes que sea lo mejor de lo mejor porque hay muchos campos que ellos no tienen conocimiento, pues es normal. O sea, si yo Claro, lo entiendo, o sea, no puedes saber. Eso es como si tú fueses un médico que fuese oncólogo, cardiólogo, urólogo, pues no puede, o sea, tiene mm, conocimiento que tiene sobre un área y sabe tratar sobre ese determinado tema.
Sí, por eso es importante lo que tú dices, el empoderamiento, entendiéndose como conocimiento, no como llegar y decirle al médico, yo sé lo que hacer, sino ese equipo y luego ser proactivos, no quedarnos. Y si estamos informándonos de cosas, pues yo hoy desde luego a través de AMO podemos lanzar a todas las chicas que sean portadoras y chicos también, Claro. porque las mamas te las puedes quitar, los ovarios también, pero el páncreas no, el colon no, la piel si tienes riesgo de cáncer de piel no. Hay muchos órganos que la solución no será siempre, pues me estirpo todo y desaparezco. Claro, Entonces, de hecho lo hablé contigo por teléfono. Por ejemplo, yo tenía un paciente con un síndrome de Li-Fraumeni, que sí, pues una el condición C53, sí. que exactamente que te predispone a tener pues muchísimas probabilidades de tener cualquier tipo de cáncer. Y dentro de los, bueno, de sus análisis y exámenes que tiene y pruebas cada 6 meses, uno de ellos es un escáner pues de arriba abajo. Entonces, claro, esta persona tiene que entender que no hay medicación que le vaya a prevenir o a tratar, que lo que tiene que prevenir es con hábitos. Sí. Entonces, la manera de tomar un poquito las riendas de su salud es comenzar a ser un poco más activo, mejorar la nutrición, bajar un poco de peso graso, pues, y tomar unas actitudes que le permitan, pues, intentar evitar. Pero que te vas a sacar en lo que has dicho, el cerebro, el colon, el hígado, el estómago, te tienen que hacer un yo artificial. Entonces, es imposible. Y esas situaciones son muy complejas, pero bueno, hay que saber gestionarlas. Por eso te digo que el tener quizá la mente bien preparada para afrontar esa situación y convivir con ella es muy importante. Pues Mario, te voy a dar las gracias porque ya nos vamos a hacer dentro de nada casi una hora. Me sabe mal porque siempre estamos media horita, 40 minutos y me sabe mal porque te estamos robando tiempo, ¿eh? Nosotros estamos No, no aquí te preocupes. preguntando. Mira, te voy a enseñar a ver si lo encuentro el Dime, yo artículo. si tú sigues, sí, es que me sabe mal por ti. Sí, Por sí, sí, mí yo sí. encantada. Mira, por si la gente lo quiere leer también, es súper Vale, interesante porque hay una parte en el apartado que habla un poco de las pacientes con el BRCA1, ¿vale? vale. Y te explica un poco de cómo el hecho de tener esa mutación no te tiene por qué predisponer a tener la enfermedad. Y habla de un ensayo clínico de que hablaba de que interrumpir los tiempos prolongados de sedentarismo se había visto que se expresa menor cantidad de ese gen, de ARN mensajero y demás. Entonces, que al final que hay formas, que se pueden hacer cosas y se puede mejorar la salud de la persona y se puede incluso prevenir. ¿Qué ocurre? Que yo sé que esa situación es muy complicada porque es lo de siempre. Bueno, pues cuando sabes si va a aparecer, no va a aparecer, si tenía que haber tomado esa decisión o no. Pero que la gente sepa que hay opciones, porque yo entiendo, por ejemplo, a Sí. mí cuando me llamó esta chica Cristina, claro, me decía, Mario, tengo dudas sobre si quitarme, por ejemplo, ovarios, útero, trompas, tal, porque no lo sé. Sí que tengo claro que el pecho sí, porque tengo dos tumores, uno en cada mama y lo tengo que hacer, pero el tema de abajo me decía, pues Por quiero preguntar, osteoporosis y todo, claro. claro, porque es una mujer muy joven, no sé si lo puedo hacer después, si no, y le dije, mira, si quieres, yo te doy mi recomendación de que lo que tendrías que hacer es valorarlo, no solo con tu médico, sino pregunta a otros profesionales y a ver qué visión te dan, ¿no? Para ver un poco eso. Y luego es muy importante también, aparte de eso, tener la posibilidad de tener, aparte de estudios con este perfil de gente, tener grupos de apoyo. Porque claro, me preguntas a mí, pero es que yo tengo dos o tres y todas se han quitado el pecho y todos se han quitado todo. Entonces, si hubiera Claro. un grupo como es vuestro tal, podrías preguntar, oye, ¿qué me recomendáis? Seguramente tenéis un oncólogo, un médico o alguien especializado en este tema y te puede dar una recomendación mayor, porque muchas veces lo que yo veo que es normal es que el médico se limpia las manos muchas veces y usa el protocolo, ¿no? Oye, ¿tienes esto? Pues esto. Pero a ver, vamos a contextualizar y vamos a ver si esa persona le merece la pena o no. Y a partir de ahí ver un poco la decisión que toma. Claro. Sí, además es tremendamente difícil porque también es cierto que cuando una chica está sana, tiene la mutación, pero ha vivido o bien ha padecido un cáncer previo o ha tenido una experiencia traumática, ha perdido a una Sí, madre o o su una hermana, una madre, base familiar, exactamente. van muy directos porque es verdad que hay mucha discusión, aunque no lo creas, en el ámbito médico de si Sí, me lo cirugías creo, sí, cirugías no. Y me al lo creo. final también se tiene que decir que quien tiene que tomar la decisión es la propia paciente porque es una operación que es complicada y a veces te compensa la tranquilidad emocional, entre comillas, y otras veces no, porque no te asegura nadie que hubieras padecido cáncer. Lo que tú decías, ¿no? Tener la mutación, a veces hay dos hermanas, nos explicaban también un día en una jornada que hicimos de epigenética, ¿no? Hay dos hermanas que pueden ser gemelas, tener BRCA1 y una desarrollar la enfermedad y otra Y la llegar a otra, los ¿no? 90 años y no tenerla. Sí, Esto es sí. que no solo influye esa mutación, es que hay muchos más factores, es multifactorial, como decíamos, ¿no? De hecho, de No hecho, por de otras eso. proteínas que puedan expresarse o por otros genes de menor penetrancia, no solo por eso, sino también por lo externo, porque es que estamos sometidos pues a un tipo de vida, yo creo que tener la mutación ya sería lo suficiente para decir, ponte las pilas en cuídate, o sea, cuídate, empieza Sí, sí, desde sí, ya, sí, sí, vamos. sí. Sí, sí, por eso te digo que es bastante, es complicado. De hecho, de este tema hay muchos estudios que es muy gracioso en gemelos homocigotos,
y se ve un poco cómo son gemelos homocigotos con estilos de vida discordantes que tienen situaciones completamente diferentes en salud. Esto es un artículo en Nature Medicine de Pedro Carrabastos que es espectacular. Además, dentro del artículo habla de este otro artículo y habla una muestra amplísima y se ve cómo el exposoma y el ambioma y a lo que tú te expones a tu entorno determina tu condición de salud. Y son, como te digo, estudios con gemelos homocigotos con hábitos y estilos de vida discordantes y que unos desarrollan enfermedades y los otros nada. Entonces, ¿Ves? esto es más complicado de lo que parece, no es tan fácil. Ojalá, por eso te digo que ojalá fuera fácil, porque ojalá que todo el mundo que tiene BRCA1 termina desarrollando a los 15 años un cáncer Claro. problemático. Pues vale, de cajón Dos por más dos, cuatro, protocolo, ya está. Ojalá fuera ya así. está. Pero cuando te deja la duda dices, ¿y ahora qué hago? ¿Me lo pienso? ¿No me lo pienso? ¿Consulto con este tal? Y además seguramente siempre tomes la decisión que tomes, te vas a arrepentir. No me tenía que haber quitado el pecho, podía haber aguantado. No, me lo he quitado. No. Es muy complicado. Ahí sí que te hace falta, en este caso, vuestra asociación o profesionales realmente que te aconsejen, porque tomar la decisión por sí solo, sin información, lo veo Sí. durísimo. Es duro, es duro. Sí, sí, sí. Por eso nosotros siempre decimos información, 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 comunicación y intentar indagar al máximo. Mira, te preguntan por aquí, ¿qué porcentaje de masa magra o grasa sería la óptima? No sé Es si... que esa pregunta es difícil de responder porque no hay si hay unos valores, si hay una serie de medidas y tal. Primero, es muy difícil medirlos porque te hacen falta máquinas que solo están en entornos intrahospitalarios o que cuestan un dinero importante. Y segundo, no es tanto la masa muscular, sino la fuerza muscular. Y es más, la Vale, composición corporal te da igual. Sé que vale. esto ya es realizar el rizo, pero ahí hay un epidemiólogo y un investigador americano, Steve Blair, que lo explica muy bien. Tiene muchos artículos con Barry del 2014 el artículo que habla del título es Fatness versus Fitness y ellos ven perfectamente cómo los sujetos que tienen mayor capacidad cardiovascular, mejor forma física general, independientemente que tengan más o menos grasa, viven más y viven mejor que los que tienen una composición corporal o tienen un valor adecuado de grasa y masa muscular, pero no tienen una buena condición física. De hecho, el factor protector no es tanto la masa muscular como la fuerza y la condición física. Y esto es otra cosa muy graciosa y muy curiosa de que esto pasa con los luchadores de sumo. Los luchadores de sumo, en la época de competición, si tú valoras una analítica o les valoras su salud general a través de una serie de biomarcadores o parámetros, están más sanos seguramente que tú y que yo. Cuando ellos dejan de entrenar, a los 6 meses más o menos, todos se vuelven diabéticos, el 100%. Entonces, no es tanto cuánta grasa tengas, cuánto músculo, es cómo funciona tu organismo, cómo funciona la maquinaria, ¿vale? Esto es importante. De hecho, se puede estar con un relativo sobrepeso, con un exceso de grasa y estar bastante más sano. Y se puede estar muy bien estéticamente y luego valoras a esa persona, le haces una analítica y está bastante mal de salud. Por tanto, no hay un ratio que digas, no, es que con esto estoy bien, ¿no? Es como los valores de los análisis. Dependiendo a qué médico le preguntes y qué estudios veas, pues el colesterol debajo de 200 o debajo de 160. Claro. Por eso que al final no hay un sí o un no, sino es una escala de grises que hay que valorar. Es como lo que te decía antes, no estás muy sano, sí, pero si a nivel psicológico estás destrozado, pues tu calidad de vida no es buena. Totalmente de acuerdo. O sea, es multifactorial, hay que sumar una serie de cosas. Sí. Pues ahora ya sí que te digo que muchísimas gracias porque son las ocho y Se va media, a yo creo que cortar, nos van a sí. cortar y quiero enviarte un beso y un abrazo y darte las gracias, nos ha encantado. Preguntan si va a quedar grabado, va a quedar Sí, yo grabado creo que sí, ¿no? y Vale. te diré hacer otro directo, Mario, porque tenemos para... Vale, Nos ha encantado todo lo que perfecto. hemos hablado Cuando y queráis. te damos pues mil gracias, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un besito. Chao, Un chao. abrazo, adiós, adiós. Antes que se nos corte esto, aquí. Pues nada, hasta aquí el directo que se nos va a cortar. Nos ha encantado, os quedará colgado, supongo que Mario también lo tendrá y espero que os haya podido ayudar porque yo me voy súper contenta con tanta información. Un abrazo, gracias.